Amigas y amigos, buenas noches. El día de hoy voy a grabar un video referente al análisis del enfoque didáctico de español, la asignatura de español en educación básica. Para ello voy a retomar el programa de estudios 2011 de quinto grado, haciendo la aclaración de que el enfoque didáctico en la asignatura de español es lo mismo en cualquier nivel de educación básica. Sin embargo, para efectos del análisis voy a utilizar el programa de estudio de quinto grado. ¿Sí? Ahora, este, este programa de estudios dirán, bueno, ¿por qué me estoy enfocando a un programa del 2011 si ya tenemos programas? El de aprendizaje es clave, el programa 2017. Sin embargo, no hay diferencia en la esencia del enfoque didáctico, es parecida. Así es que no me voy a concentrar en comparar o analizar uno con el otro, sino que básicamente me voy a enfocar en español en el plan 2011. Este programa de estudios del 2011 contempla propósitos que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, propósitos de la enseñanza del español en todo lo que es la educación básica que contempla preescolar, primaria y secundaria. Luego, dependiendo del programa en el que estén, si están en secundaria, van a ubicar también propósitos de español en secundaria o propósito de español en primaria, como lo pueden ver aquí. Entonces, eso simplemente es como para poder introducirnos en la materia. Por otra parte, eh, este plan de estudios y programa del 2011 contempla también estándares curriculares. En este caso, el programa de español contempla 5 componentes de estándares curriculares que son los que ustedes pueden ver en pantalla. Procesos de lectura e interpretación de textos, como pueden ver, se enfoca básicamente a la lectura. El 2 se enfoca a la producción, es decir, la escritura. El 3 a la producción de textos orales, es decir, lenguaje oral. El cuarto al conocimiento de las características, funciones y uso del lenguaje. Y el 5 actitudes hacia el lenguaje. Bueno, estos son componentes del estándar curricular de español. Digo, en este programa se mencionan. Debemos recordar también que en el plan de estudios 2011 se dividía por periodos. Los estándares, precisamente los estándares curriculares, vienen contemplados en periodos. El primer periodo que abarca la educación preescolar, el segundo periodo que abarca primero, segundo y tercero de primaria, el tercer periodo que abarca cuarto, quinto y sexto de primaria y el cuarto periodo que abarca todos los 3 grados de educación secundaria. Solo como para contextualizarnos en qué estamos hablando. Y entonces aquí nos desglosa cada uno de los componentes de los estándares curriculares. Decíamos que son 5, aquí ustedes pueden verlos, pueden revisar para mayor detalle cada uno de los componentes, ¿sí? Yo me voy a enfocar más en este punto, el enfoque didáctico. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ese enfoque uno tiene que guiar cómo va a intervenir como docente, ¿sí? Este enfoque didáctico nos habla de que eh, el alumno participa o debe de participar en situaciones comunicativas, ¿sí? Estas situaciones comunicativas tienen que ver con la oralidad, la lectura y la escritura. Entonces, el español, la asignatura de español, para que se pueda enseñar y que los alumnos le encuentren sentido, es precisamente participando en esas situaciones comunicativas. De ahí, de ahí que nos consideren esos puntos importantes que he remarcado. Por ejemplo, dice, se contempla que la lengua es un objeto de construcción y conocimiento eminentemente social. Esto tiene una profundidad en cuanto a la forma de cómo se concibe. Entendemos que la lengua entonces es un objeto de construcción y conocimiento social, es decir, no es aislado, es a medida que tengamos interacciones en la sociedad, es como aprendemos la lengua. Y por lo tanto, entonces, como la lengua es eminentemente social,
Las situaciones de aprendizaje, para que tengan sentido, tienen que darse en contextos de interacción social. De ahí que este programa considere las prácticas sociales del lenguaje, con el cual vamos a hablar durante este video referente a ello. Otro punto importante que considera el enfoque es que el lenguaje en la escuela tiene dos funciones. Por una parte, es un objeto de estudio, es decir, el lenguaje, el español, y por otra, es un instrumento para el desarrollo del aprendizaje. Sí es importante entender esto. Por una parte, el lenguaje, en este caso el español, se estudia, ¿sí? Allí es el objeto de estudio. Los alumnos, los niños tienen que estudiarlo, pero también el lenguaje o el español es un instrumento que nos va a permitir adquirir el aprendizaje o desarrollar el aprendizaje como se concibe en este punto que estoy marcando. Y otro punto que no remarqué, pero que también es importante, que el centro de atención del proceso educativo es el aprendizaje del alumno. Es decir, tiene que ver con un principio pedagógico del Plan de Estudios 2011, que consiste en centrarnos en el aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Algo que también vale la pena considerar es que, bueno, para poder enseñar el español, según este plan 2011, y también en el 2017, porque hay mucha similitud, se utilizan prácticas sociales como el vehículo para el aprendizaje y la enseñanza del español, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar esas prácticas sociales del lenguaje? Precisamente a través de una forma de trabajo que se contempla en este programa, que es a partir de los proyectos didácticos, ¿sí? A partir de proyectos didácticos, eso es importante porque nos dan un indicador de que entonces en el aula tenemos que trabajar con base a estos proyectos. Más adelante lo vamos a abordar. Otro punto importante es el concepto de lenguaje, es decir, como nosotros como maestros entendamos qué es el lenguaje, a partir de esa manera vamos a trabajar también la asignatura de español. En este punto dice que el lenguaje es una herramienta de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? A través del lenguaje yo me comunico, pero también a través del lenguaje yo voy a aprender y voy a integrarme a la cultura e interactuar en la sociedad. Es decir, el lenguaje no solamente es para comunicarme, sino que también a partir del lenguaje es como yo voy a adquirir un conocimiento al interactuar con la cultura y la sociedad. En eso se centra el concepto de lenguaje. Por otra parte, también aquí hace referencia, a las prácticas sociales del lenguaje. Ya hemos hablado de ellos, pero ¿qué es en sí una práctica social? Yo creo que es fácil entender que una práctica social es donde nosotros estamos interviniendo, estamos participando en la sociedad. Pero aquí nos dice del lenguaje, es decir, en donde participamos haciendo uso del lenguaje en la sociedad. Y textualmente nos lo definen como pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Fíjense, cómo a partir de la intervención o la interacción entre el alumno en la sociedad, haciendo uso del lenguaje, ese uso del lenguaje entonces va a determinar qué tipo de texto, ya sea oral o escrito, tiene uno que diseñar para poder intervenir en la sociedad. Entonces, estas prácticas sociales en sí es la forma en que nosotros usamos el lenguaje al interactuar con la sociedad. De aquí de esas prácticas sociales, nos lleva a unos ámbitos que más adelante lo vamos a abordar, porque ahorita en este análisis, primero nos habla de las competencias de la asignatura de español. Esas competencias son cuatro. Eh, Solo las voy a mencionar porque el tiempo del video no me permite explicar cada uno, pero están muy entendibles. La primera, emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Es muy claro. Si yo a través del lenguaje me comunico, también a través del lenguaje es posible que pueda aprender. En el
La competencia 2, identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. La 3, analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. Es decir, voy a leer o voy a escribir, voy a investigar, pero que no sea solamente por leer o por conocer, sino que eso me va a permitir a mí tomar decisiones informadas. Y por otra parte, la cuarta competencia, valorar la diversidad lingüística y cultural de México. Esto son las 4 competencias que los estudiantes van a lograr en su trayecto formativo de la educación básica. Ahora, como decíamos hace rato, las prácticas sociales del lenguaje son un vehículo para aprender el lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si se entiende que vamos a aprender español, no se trata de repetir como hace años en la escuela nos enseñaban a repetir frases, repetir oraciones, a repetir palabras cuando estás cometiendo errores ortográficos, sino que el estudiante le encuentre sentido a lo que va a escribir o a lo que va a leer, que le tiene que servir para algo. Y precisamente cuando él haga uso de esos conocimientos al interactuar en la sociedad, pues estará aprendiendo a partir de esa lengua. Ok, entonces para que sea una práctica, esta práctica social sea un vehículo de aprendizaje, se debe recuperar la lengua muy próxima a cómo se desarrolla y se emplea en la vida cotidiana. Es decir, en qué manera interactuamos en la sociedad cotidianamente. Y eso nos lleva a hablar entonces de prácticas sociales del lenguaje. Por otra parte, incrementan el conocimiento y el uso del lenguaje. Ahora, las prácticas que se consideran en este programa contemplan un propósito comunicativo, están vinculadas en un contexto social de comunicación y consideran a un destinatario concreto. Ya hace rato comentaba que las prácticas sociales se organizan en ámbitos, aquí están los 3 ámbitos. Es decir, el español, para poder enseñar como asignatura, los contenidos se organizan en esos 3 ámbitos, que es el primero estudio, literatura y participación social. Esto en el Plan de Estudios 2011 y también en el 2017. En el ámbito estudio va a apoyar al estudiante acerca de contenidos, de cómo hacer, por ejemplo, una investigación, cómo hacer una biografía. Esto le va a permitir al estudiante fortalecerse para poder apoyarse en las demás asignaturas que está cursando. Por otra parte, en el ámbito de literatura, aquí el estudiante se va a acercar a la lectura de textos literarios. Por eso se llama ámbito literatura. Y en el ámbito de participación social, pues el alumno va a participar, va a integrarse a la sociedad como lo estamos viendo anteriormente en la práctica social. Aquí se trata de que el estudiante participe activamente en los procesos sociales, ¿sí? Ahora, el trabajo por proyectos didácticos, ¿qué caracteriza un proyecto didáctico? ¿Sí? ¿Qué lo caracteriza? Precisamente lleva a resolver un problema o una situación concreta y a elaborar un producto de eso que se investiga, que se desarrolla y que al final en los momentos del proyecto se lleva a un inicio, el desarrollo y la socialización. Eso es importante. Entonces, el estudiante, para hacer un proyecto, va a atender un problema, identificar un problema, una necesidad, va a investigar cómo lo resuelve y lo tiene que exponer a la sociedad, en este caso a los estudiantes, a la escuela, para poder avanzar. Por otra parte, aquí ustedes pueden ver en este recuadro la organización de los aprendizajes. Está precisamente a partir de los ámbitos que ya hemos dicho anteriormente. Más adelante se logra observar eh, esta organización de aprendizajes. Por cuestión de tiempo, aquí tengo que cortar mi video. Espero que sirva de algo y me gustaría escuchar sus comentarios o leerlos y poder enriquecer cada vez más los proyectos de estos videos que estoy subiendo y espero que sean útiles para maestras y maestros, los que van a ingresar o los que ya están en servicio. Muy buenas noches, aquí están los aprendizajes, cómo están organizados.